Eh, Vamos a la clase número 12, la última previo al examen, ¿verdad? Creo que Juan va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Más fácil que Efesios, pero eso no quiere decir que no lo vamos a cuidar, ¿verdad? Y acuérdense que los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Los 12 nombres de los discípulos, hay que tenerlos en mente para el examen, les van a servir de mucho. Ok, comenzamos. Esta es la clase número 12. Y el texto ya lo leímos, es Juan capítulo 3, versículos del 3 al 10. Y el tema es nacer de arriba, la regeneración, es nacer de nuevo, ¿verdad? Pero en el texto que leímos original, allí aparece nacer de arriba. Los otros textos cuando los habla, cuando en los otros textos donde Pablo y Pedro hablan de la regeneración, hablan de nuevo nacimiento, pero aquí dice nacer de arriba, que quizás es lo que más muestra lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, seguimos. Eh, Vimos en el anterior, en la última clase, vimos que para efectos didácticos, en esta exposición, este diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, esto es un diálogo que tuvieron aparte, ¿no? Eso no lo tuvieron, la Biblia no registra que haya sido delante de todas las personas, sino que fue algo entre ellos solos. Y vimos la vez pasada que que probablemente que este Nicodemo era maestro de Israel, era parte del Sanedrín, o sea, era realmente una persona importante de mucho dinero, y era fariseo, ¿verdad? Y quizás a la altura de Pablo, porque el Señor Jesucristo le llama maestro de Israel. Entonces, a Pablo se le conocía como fariseo de fariseos, y de seguro Nicodemo estaba a la altura de Pablo en cuanto a posición, ¿verdad? Entonces, dijimos que se fue de noche, número uno, para que las personas no pensaran que el Sanedrín estaba apoyando el ministerio del Señor. Y número dos, también para que el Sanedrín no se diera cuenta de la consulta que él fue a hacer. Si ustedes se recuerdan también, Nicodemo se acercó y hablando en plural, no dijo yo sé, sino que sabemos, o sea, se refería a un grupo. Y dentro del Sanedrín estaba compuesto por 70 personas. Entonces, lo más seguro es que había un grupo de que estaba interesado en el ministerio del Señor, porque en verdad Israel estaba esperando el reino, ¿verdad? El reino del Mesías, porque ellos entendían que ese reino les iba a liberar del yugo judío. Entonces vimos esa plática la vamos a ver así en tres numerales. Primero, las averiguaciones de Nicodemo sobre Jesús, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos la vez anterior. Entonces ahora vamos a la número dos, la revelación de Jesús a Nicodemo. Y esto es en Juan capítulo 3, versículos 4 al 8. Y dice así, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le vimos la otra vez que cuando el Señor Jesucristo, de cierto te digo, está dándole todo el respaldo a lo que va a decir, y la traducción, las palabras que él dijo son amén, amén. Eso quiere decir de cierto, de cierto. Entonces, sigamos. No, el versículo 7. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, la declaración sorprendente de Jesús era mucho más de lo que Nicodemo había esperado. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo nacer de nuevo y tenía que nacer del agua y del Espíritu. O sea, Nicodemo conocía estos aspectos porque la regeneración viene sostenida desde el Antiguo Testamento. Los judíos se recuerdan que los fariseos se lavaban, vimos en la boda de Caná que se lavaban muchísimas veces, dando a entender la limpieza espiritual
y la regeneración viene sostenida desde el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver de qué manera. Entonces el Señor, o se suponía que él iba a comprender el sentido de lo que estaba hablando. Sin embargo, el dar el hacer a un lado todo lo que se conocía, lo que creía Nicodemo, no es tan fácil, no es de un día para otro, no es solo mostrando una verdad, sino que tiene que haber un movimiento increíble, porque el ser fariseo era algo que a él le sostenía arriba, que lo sostenía sobre muchas personas. La interpretación que los fariseos le daban a la palabra era incorrecta. Y entonces, porque ellos consideraban que con la circuncisión y con el cumplimiento de la ley, es decir, con obras, ellos ya tenían asegurado su lugar en el reino. Entonces, muchas iglesias consideran que es lo mismo, ¿verdad? Yo recibo a Cristo y tengo que añadirle obras, ¿verdad? Y eso es una posición incorrecta, o como vimos ayer en el sermón, ese es un evangelio diferente. Pero entonces, Nicodemo estaba siendo confrontado no solamente con su entendimiento, sino que estaba confrontado con toda su fe y con toda su historia, ¿verdad? Entonces no era fácil para Nicodemo. Entonces la declaración sorprendente de Jesús era mucho más de lo que Nicodemo había esperado. Nicodemo le dijo lleno de incredulidad: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No es que Nicodemo fuese torpe, pues que no comprendió que el Señor le estaba hablando con un lenguaje figurado. No es que él iba físicamente a nacer de nuevo, él lo sabía, pero él estaba contestando al Señor con el mismo lenguaje figurado que el Señor le estaba hablando. Entonces dice: ciertamente, este fariseo altamente educado no era tan obtuso. Obtuso quiere decir torpe, como para haber malinterpretado las palabras de Jesús en un sentido literal simplista, ¿verdad? Entonces, sabía que nuestro Señor no estaba hablando de renacer físicamente, pero respondió en el contexto de la analogía del Señor. Sigamos. ¿Cómo podría? Y aquí va el punto, y para que nosotros entendamos un poquito a Nicodemo, porque nosotros a esta altura decimos: no, que este Nicodemo incrédulo, o Israel, que los fariseos, etcétera, qué incrédulos son. No, es que tenían que dejar atrás todo lo que ellos eran, todo lo que ellos conocían. Entonces, ¿cómo podría él comenzar de nuevo si volvía al principio? Jesús le estaba diciendo que entrar a la salvación de Dios no era un asunto de sumarle algo a sus esfuerzos ni aumentar su devoción religiosa, sino de cancelar todo y volver a empezar. Eso, estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? A muchos les cuesta aceptar por completo la palabra del Señor. El hacer el movimiento de una denominación a otra no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Y se debe tener cierta convicción al hacerlo. Lo que es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la salvación depende mucho de ese paso, ¿verdad? No es porque yo asisto a una iglesia, no es porque yo apoyo, sino que yo debo dar el paso de fe que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo a Nicodemo que entendiera y que diera. Jesús le estaba pidiendo algo que no era posible humanamente: nacer de nuevo. Él estaba haciendo que la entrada del reino no fuera dependiente de algo que pudiera obtenerse por esfuerzos humanos. No es algo que ni usted ni yo podamos hacer y que ninguna persona puede hacer. Es algo que viene del Señor. Así como nosotros no intervenimos para nacer, ¿verdad? No nos engendramos a nosotros mismos. De igual manera, el nuevo nacimiento no es algo que nosotros hayamos hecho, o no nació de algo que dependa de nosotros. Pero si era cierto, ¿qué significaba esto para el sistema de Nicodemo, cuya base estaba en las obras? Ese era el fariseísmo: obras, obras, obras.
si el renacimiento o el nacer de nuevo espiritual, al igual que el renacimiento físico, era imposible desde el punto de vista humano, ¿dónde quedaba este fariseo justo a sus propios ojos? O sea, el Señor Jesucristo le botó todo al suelo todo. No, no, lo que tú entiendes, no, lo que tú sabes no es lo correcto. Y eso es algo que Pablo también recibió. El mismo golpe lo recibió, solo que para Pablo fue más fuerte, porque usted se recuerda el camino a Damasco, allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Eh, eh, Pablo iba con cartas para poder arrestar a más cristianos, ¿verdad? Dice Hechos que a más hombres, más personas de este camino. Cuando habla de camino, cuando ustedes lo lean, va a haber una C grande, C mayúscula, y eso siempre se refiere al caminar cristiano. Entonces el Señor lo tiró al suelo, solo que Pablo tuvo un encuentro con Dios mismo. Nicodemo tiene momentos para reflexionar. Pablo no tuvo tiempo de reflexionar. Pablo se dio cuenta que había sido enfrentado y que todo lo que había creído no era lo correcto. Dígame, hermana Kenia. ¿En base a qué habían creado todas las leyes o todo lo que ellos hacían, ellos en ese momento? El, el, toda la fe judía viene del Antiguo Testamento, pero ellos han agregado, ¿verdad? Agregado 640, al tiempo de Jesús eran 640 ordenanzas, ¿verdad? Tenían normas específicas. Se recuerda cuando los judíos no se lavaron las manos y entonces le preguntaron al Señor que por qué ellos no mantenían no respetaban la norma de los antiguos, o sea, ni siquiera estaba hablando de la Biblia. Entonces, ellos nacieron con un sentido correcto de ayudar a Israel a que cumpla, pero se hicieron sumamente externos. Era más importante lo externo. Era lo más importante una norma de conducta cambiada o aceptable o aparentemente moral y ¿cómo se llama? Y ceremonial que un cambio interior de verdad. Porque hasta el proverbio dice, vea, que aún el necio cuando calla es contado por justo. Entonces, cuando usted hace algo bueno exteriormente, todos lo ven y todos suponen que es bueno, que usted es una buena persona. Pero en el interior, cada uno de nosotros sabe quién es. Entonces, por eso es que el Señor estaba confrontando y estaba sacudiendo todo lo que Nicodemo entendía. Y así nos pasa, yo creo que así nos ha pasado a todos cuando venimos al Señor. Cuando venimos al Señor, porque se trata de un cambio, se trata de un cambio de sistema completo. No hay cambios a medias. Aún las personas, vaya, por ejemplo, usted nació en el Evangelio, pero cuando usted conoció al Señor, ¿hubo cambios o no? Hubo cambios, fueron removidas muchas maneras de pensar y eso generó un cambio interior primero y después se hizo exterior. Entonces Nicodemo estaba siendo confrontado con todo lo que él era, con absolutamente todo lo que él era. Entonces, y todo lo que le había creado, todo lo que le había concedido, el lugar que él tenía. ¿Verdad? Entonces, por eso es que los fariseos se hicieron así, más exhibicionistas y más personas que consideraban que por obras ellos iban a agradar al Señor. De ahí venía todo eso. Y eso es importante que nosotros lo pensemos y lo conozcamos y lo meditemos, y por eso es bien atinada la pregunta, porque el fariseísmo en la vida cristiana se llama legalismo. ¿Verdad? Entonces, hay muchísimos cristianos así, que son exteriores, hacen cosas buenas, se visten bien, se portan aparentemente bien, ¿verdad? Pero el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Ok, sigamos. ¿Está bien ok, sigamos.
El Señor les bendiga. El llamamiento de Jesús a nacer de nuevo reta a este judío extremadamente religioso a admitir la bancarrota espiritual y a abandonar todo aquello en lo cual confiaba para la salvación. Es esto exactamente lo que hizo Pablo, como lo declaró en Filipenses 3, del 8 en adelante, y nos dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, está hablando de la justicia que es a través de Cristo. Por eso es que dice que sino la que es por la fe Por de la fe de Cristo, la Cristo. justicia que es de Dios por la fe. Respondió Jesús a la confusión de Nicodemo, elaborando más la verdad que introdujo en el versículo 3, que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor viene e introduce dos conceptos que Nicodemo debe conocer como maestro de Israel, como judío y como fariseo debe conocer: nacer del agua y nacer del espíritu. Y realmente hemos escuchado muchas explicaciones al respecto, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos explicar algo del Nuevo Testamento, la mayoría de veces es necesario irnos al Antiguo Testamento para poder encontrar la respuesta. Debe haber algo que Nicodemo sintiera conocido, pues Jesús esperaba que Nicodemo entendiera esta verdad. El agua y el espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación y la limpieza espiritual. Ayúdanos con uno de esos textos, por favor, el de Números, por favor. Entonces, por eso es que el Señor vino y lo confrontó no con cosas que Nicodemo no conociera, sino que por el contrario, con conocimiento que Nicodemo ya tenía, pero que a veces tenemos el conocimiento intelectual, pero no lo vivimos. De hecho, la mayoría de personas, la mayoría de cristianos dicen creer, pero su creer no está unido con las acciones. Esa es nuestra manera el sentido de creer nosotros acá, de este lado del mundo, pero no es la manera de creer de un judío o de un israelita, por ejemplo, que va, y de hecho de todo el Oriente, ¿no? Porque vemos a los japoneses, vemos a toda esta gente y uno dice, qué bárbaro, qué radicales son. Pero lo que pasa es que creer para ellos es asimilarlo y vivirlo. En cambio, de este lado del mundo, usted ve que la gente dice que creo, pero hace otra cosa. No hace, no tiene sentido la palabra creer con el desarrollo normal. Y así es como la Biblia llama al creer. Por eso es que la Biblia dice que solo necesitamos creer, pero creer significa el conocimiento intelectual y la obediencia a ese conocimiento. Vamos a leer Números, capítulo 19, versículos 17 y al 17 al 19. 19. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesino, o el muerto, o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero, y al séptimo día, y cuando lo hayan purificado al día séptimo, él levantará luego sus vestidos y asimismo se levantará con agua y será limpio a la noche.
Aquí está hablando de, de una manera cómo limpiarse, ¿verdad? De un estado de inmundicia, por ejemplo, cuando Israel tenía criterios de la inmundicia tan extremos que, por ejemplo, si una mujer estaba con la menstruación y se sentaba en un lugar, se levantaba y luego un hombre se sentaba en ese mismo lugar sin que supiera que ella estaba enferma, pero después lo sabía, él sabía que él estaba inmundo, ¿verdad? Por la sangre, porque no debía tocar sangre. Entonces, o tocar un muerto, etcétera. Entonces, esa era una forma de limpiarse, ¿verdad? Todas las ceremonias que Israel hacía eran físicas, pero tenían un trasfondo espiritual. Pero ellos, pues, a la mayoría de veces nunca veían el aspecto espiritual. En uno de los pasajes más gloriosos de todas las escrituras, donde se describe la restauración de Israel al Señor del nuevo pacto, Dios dijo por medio de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Entonces, vean, ahí a esto se refiere nacer del agua y del espíritu. El agua tiene el efecto de limpiar, es el que nos limpia, a nosotros nos da un espíritu nuevo, pero cuando habla de espíritu nuevo no se refiere al Espíritu Santo, sino que un ánimo nuevo y una intención nueva, un pensamiento nuevo. Y luego dice que va a poner su espíritu en nosotros y va a hacer que andemos en sus estatutos. Entonces, realmente Nicodemo sí entendía lo que el Señor decía. Pero lo que pasa es que el aceptar lo que el Señor Jesús le decía era dejar atrás todo. Dejar atrás todo. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo que nadie que poniendo su mano en el arado vuelve la vista atrás es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque para poder tener el surco recto hay que ver para adelante. Si uno vuelve a ver para atrás, no va recto. Entonces el Señor quiere que uno vea para adelante. Lo que está atrás hay que dejarlo. Las tradiciones hay que dejarlo. Los malos hábitos hay que dejarlos. Malas amistades hay que dejarlas para tener un cambio correcto en nuestra vida. Pero primero Él tiene que limpiarnos y con su sangre nos limpia, nos da un nuevo espíritu y por eso es que las personas que están amarradas a tradiciones, y cuando digo tradiciones no solo me refiero a problemas, a situaciones de la Iglesia Católica, sino que a la vida diaria, pues están metidos en alcoholismo, están metidos en pecados, tienen que romper con ellos, tienen que romper con actividades pecaminosas para que puedan tener una vida, un desarrollo cristiano sano. ¿Verdad? Porque la situación no es espiritual solamente, sino que primero es espiritual, primero nacemos de nuevo y luego se nos nota. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Amén. ¿Asientan con la cabeza? ¿Sí? ¿No? Ok, sigamos. Con seguridad era este el pasaje que Jesús tenía en mente para mostrar que la regeneración es una verdad del Antiguo Testamento. Ahí pueden consultar ustedes todos esos versículos. Que Nicodemo no conocía, No desconocía, perdón, para nada sobre este contexto del Antiguo Testamento y la enseñanza de Cristo era inequívoca. Sin el lavado espiritual del alma, limpieza alcanzada solo por el Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, nadie puede, por medio de la palabra de Dios. Y según Efesios 5:26, nadie puede entrar a su reino. O sea que lo que estamos diciendo es que sin la limpieza espiritual, ¿verdad? Por medio de la palabra. Correcto, no se puede entrar, no se puede entrar. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Vamos a leer esos dos textos. Primero vamos a estar con Tito 3:5.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante la palabra, que nosotros leamos la Biblia. No basta ser buena gente. Es la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos va cambiando. Ahora, esta es Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, está hablando de la iglesia. Ahí está hablando de la iglesia. ¿Y cómo nos purifica a nosotros? ¿Qué simboliza aquí ¿cómo se llama? El agua, la palabra. ¿Cómo cambiamos? ¿Con qué? ¿Cómo dice el Salmo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, por eso es que es tan importante la palabra de Dios. Entonces, Nicodemo entendía lo que acababa de decir. Jesús continuó recalcando aún más que esta limpieza espiritual la hace Dios completamente. No es resultado de los esfuerzos humanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Como le dijo en Juan 3:6. Tal como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así la transformación espiritual también solo la puede efectuar el Espíritu Santo. La regeneración es completamente una obra suya, sin ayuda del esfuerzo humano alguno. Romanos 3:25 nos dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, Cristo tuvo que hacer la propiciación para que se pudiese efectuar ese lavamiento y ese nuevo nacimiento en nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? Hermano César, ¿estamos claros? Pues no tan claro, digo yo. Ok. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Ok. Aunque las palabras de Jesús, perdón, sí. Aunque las palabras de Jesús tenían su base en la revelación del Antiguo Testamento, iban en la dirección completamente opuesta de lo que se le había enseñado a Nicodemo. Él había creído toda su vida que la salvación venía por sus propios méritos externos. Ahora le resultaba muy difícil pensar de otra manera. Consciente de su asombro, Jesús continuó: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por eso es que Nicodemo se quedó, para ocupar una palabra, pasmado. Dime, hermano César. Expuesto y que lo de Jesús para ellos, para Nicodemo, conociendo. Repítamelo, hermano, repítamelo que no le escuché al principio. Ok, ellos ya tenían principios criados por parte de Nicodemo, pues. Claro. Por eso es que para él era más difícil entenderle a Jesús, que le ofrecía su salvación, y cambiar para él era más difícil, porque entonces ya no iba a haber dinero. Sí. Porque ellos miraban ¿cómo le dijera yo? Algo que ellos venían violando las leyes, conociéndolas. Sí. Pues. Así es. Y de hecho, fíjense que hay una historia de la tradición, ¿verdad? Contando el destino futuro a este tiempo de Nicodemo, que Nicodemo murió pobre, murió bien pobre, porque fue expulsado de Sanedrín, le fueron expropiadas todos sus bienes y al final lo mataron por causa del evangelio. Pero eso, o sea, no es parte de la tradición, ¿verdad? Así es. Pero eso es algo que iba a ser lógico, porque al final, aunque aquí Nicodemo no testifica que se convirtió, pero más adelante sí.
¿verdad? Cuando él se atreve a ir a pedir el cuerpo del Señor, etcétera. O sea, Nicodemo tuvo un encuentro aquí con Cristo, pero aquí en este momento la semilla solo se sembró, ¿verdad? Y fue germinando hasta que él se decidió por Cristo. Sigamos. Entonces el Señor le mostró un ejemplo conocido de la naturaleza. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al viento no se le puede controlar, sopla de donde quiere, aunque su dirección general puede conocerse. No se puede determinar con precisión de dónde viene ni a dónde va. No obstante, los efectos del viento son observables. Y ese es el punto. Perdón, ese es el punto. Eso mismo es cierto de la obra del Espíritu Santo. Su obra de regeneración soberana en el corazón humano no se puede controlar ni predecir. Con todo, sus efectos son visibles en las vidas transformadas de quienes han nacido del Espíritu. Por eso, amados hermanos, mire, mucha gente dice, ¿verdad? Que no son obras y no necesito hacer nada. No necesitamos hacer nada para ser salvos. Pero si somos salvos, es evidente que algo diferente vamos a hacer. Se supone que somos nuevas personas, pero al igual que Nicodemo, hay un monte de tradición que hay que mover, ¿verdad? Hay ¿cómo se llama? Un abismo de decisión que tiene que dar el paso, ¿verdad? Para decidir y decir, yo hasta aquí corto con mi pasado y ahora camino hacia Cristo. Algunos vienen arrastrando su pasado y por eso es que la vida espiritual pues no da tantos frutos como se quisiera. Y el problema es, esta gente viene rezagando, trae encima tradiciones, pero el otro problema con la que se encuentra, que los que supuestamente que han abandonado ya sus tradiciones, que ya son nuevas criaturas, etcétera, etcétera, no se les nota el cambio muchas veces. Y entonces somos tropiezo para que otros tomen su decisión. Miren, si este que es cristiano, miren cómo es. No se le ve decisión en las cosas que hace, no se ve que esté tan entregado. Entonces yo puedo mantenerme así. Entonces tenemos nosotros que, por amor a Cristo y por amor a los débiles en la fe, tenemos que venir y permitir que el Espíritu Santo genere los cambios en nuestra vida. Si el Señor se lo estaba pidiendo a Nicodemo, que era un grande en la fe para Israel, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Verdad? Amén. Ahora vamos al tercer punto. La acusación de Jesús a Nicodemo, según Juan 3, del 9 al 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aunque Nicodemo era un profesor reconocido, probó ser un mal aprendiz. Su pregunta indica el poco progreso que había hecho desde el versículo 4, cuando dice, ¿cómo puede hacerse esto? Eso es bien difícil, fíjense, lo que aquí acaba de relatarse, porque una persona que usualmente es maestro, de repente tiene que tomar ante lo desconocido o ante lo nuevo, tiene que tomar una actitud de alumno. Entonces pasar de maestro a alumno no es tan fácil darlo. Se necesita tener, número uno, deseo de aprender y número dos, un poquito de humildad, ¿verdad? Dejar la cátedra de maestro y sentarse en el pupitre del alumno. Pero ¿cuánto beneficio hay? ¿Cuánto beneficio hay? De hecho, estábamos viendo un curso, una maestría que me gustaría tomar acá, ¿verdad? Estamos consultando, pero aquí es que son
bien altos los precios. Dios mío, ¿cómo Voraces, hago? sí. Sí, pero estoy pensando en sacar una maestría. Dios quiera y nos dé el espacio, ¿verdad? Porque siempre se aprende. Cuando yo veo la palabra, cuando veo cómo otras personas, cómo enseñan la palabra, con qué certeza, con de dónde sacan tanto conocimiento, y yo me pongo a leer y me pongo a leer y busco en otros lados por eso es que me da tristeza cuando yo llevo, a mi torpe entender, llevo un tema, ¿verdad? Y voy a enseñarles esto. Yo sé que va a tocar el corazón y los veo ahí cabeceando, los veo que se están durmiendo o se duermen en el culto. Y bien tremendo porque como son poquitos, ¿verdad? Y no es como que están los 200 y se me durmieron tres, no hay problema, pero pero el deseo de aprender siempre está y siempre debe haber en todos. Sigamos. A pesar de la aclaración adicional de Jesús en los versículos 5 y 8, Nicodemo aún no podía aceptar lo que estaba oyendo. No podía dejar ir su sistema religioso legalista y darse cuenta que la salvación era una obra soberana y por gracia del Espíritu de Dios. O sea, al final pregunta, ¿y qué he estado haciendo? Pues yo creo que a veces nos ha tocado que estamos haciendo algo y de repente ya teníamos algún rato de estarlo haciendo y nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. O era para otro lado, o era de otra forma. Y entonces, detenerse y hacerlo bien es la mejor decisión, se supone, pero no siempre se toma esa decisión, porque ya se caminó, pero pienso yo que es más fácil detenerse, aunque aparentemente se haya perdido el tiempo, pero caminar en lo correcto es lo mejor. Dada su posición como maestro de Israel, era de esperar que Nicodemo supiera esto que Jesús decía. A Jesús le pareció inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de la enseñanza sobre el nuevo pacto, concerniente a la única forma de obtener la salvación. Tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona, hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios. O sea, es decir, no puede ser. No puede ser. Sí, y todo lo que yo sé y todo lo que yo conozco, ¿dónde queda? No puede ser. Y ese no puede ser. No permitimos que la iluminación que el Señor nos está dando en ese momento llegue a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ser sencillos, ser humildes, de entender que no lo sabemos todo. Y Nicodemo tuvo un enfrentamiento que yo digo, ese pobre Nicodemo no ha de haber dormido esa noche, ¿verdad? Su ignorancia sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de Israel. En palabras de Pablo, los judíos no reconocieron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Espérame, vamos a esto, por ejemplo, Pablo cuando en los capítulos 9, 10 y 11 habla sobre el futuro de Israel, de la carta a los romanos. Y entonces aquí Pablo nos muestra ya en el capítulo 3 y 4 cuál es la justicia de Dios ahora, la justicia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, pero el pueblo de Israel no la aceptó. No la aceptó porque ellos tenían su propia justicia, que era por las obras. Y entonces ellos tuvieron el rechazo al Señor. Y Pablo dice, yo les doy fe que ellos aman al Señor. Ellos tienen celo por el Señor, pero no conforme a ciencia, sigamos, por lo tanto. Por lo tanto, su celo por Dios no se basaba en el conocimiento, lo cual quiere decir que todo fue por nada. Porque muchas veces caminamos un sendero incorrecto, o sea, o inadecuado.
Aunque nada sugiere en este pasaje la conversación de La Nicodemo, conversión. perdón, aunque nada sugiere en este pasaje la conversión de Nicodemo en aquella noche, implica fuertemente que no ocurrió. Él, Romanos 3:11 nos muestra que Nicodemo no se convirtió en ese momento. el que él nunca olvidó su conversación con Jesús. Y este versículo que acaba de mencionar el pastor 11 nos dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, diga, Nicodemo se fue rascándose la cabeza, pero no hubo aceptación, ¿verdad? Pero sí hubo un choque. Y por eso, amados hermanos, mire, la predicación tiene que provocar un choque en el corazón. Tiene que provocar un choque. Si no estamos provocando choque con lo que hablamos, no estamos predicando el evangelio del Señor. ¿Verdad? No estamos predicando la palabra de Dios que confronta nuestros corazones. Amén. Más adelante lo defendió audazmente ante el Sanedrín y ayudó a José de Arimatea a preparar su cuerpo para la sepultura. En acciones que indican la presencia de la fe genuina en su vida. No, o Eh, sea, dice así. Más adelante, vuélvelo a leer. Más adelante lo defendió audazmente ante el Sanedrín y ayudó a José de Arimatea a preparar su cuerpo para la sepultura. Acciones que indican la presencia de la fe genuina en su vida. En algún momento posterior a aquella noche memorable con Jesús, pero antes de la crucifixión, Nicodemo entendió la gracia soberana y experimentó la realidad del nuevo nacimiento. Porque realmente nadie se arriesga si no cree algo. Ujú. Nicodemo no se hubiese movido. El joven rico, no sé qué pasó con él. La Biblia no testifica que haya pasado nada, pero si él reflexionó, tuvo que caminar hacia el sendero que Jesucristo le llamó. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que insistir en que el nuevo nacimiento implica nuevas acciones. No somos salvos por las nuevas acciones, pero sí tiene que traer nuevas acciones. Y ahí nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Y examinarnos. Como dice Pablo, que nos examinemos a ver si andamos en la fe. Y eso solo depende de cada uno. Nosotros cumplimos nuestro compromiso de mostrarles, ¿verdad? Y el que ustedes estén acá habla mucho, ¿verdad? El que tomen este tiempo habla mucho, pero en verdad son ustedes y su conciencia los que tienen que dar testimonio de un cambio y tiene que haber decisiones drásticas en la vida de cada uno de nosotros. Nicodemo al final parece que tomó su decisión y pues ahora está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y como Pablo tuvo que haber tenido él todo lo que sabía como nada, ¿verdad? La palabra cuando Pablo dice que lo he tenido como nada, el literal es excremento. Y entonces Pablo toda su grandeza la tuvo como nada por alcanzar a Cristo. Así es que la historia de Nicodemo es más profunda y más interesante de lo que es, de la sola lectura, ¿verdad? Pero sí refleja el cambio, sí refleja la actitud que debe haber en todos aquellos que somos confrontados delante del Señor. Algunos pues no, de entrada yo creo que todos decimos no al principio, pero cuando reconocemos y cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pues allí nuestra vida cambia. Ok, mis hermanos, esta clase fue más corta, ¿verdad? Como todas las clases previa a los exámenes. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Estamos bien? Ok, Amén. ok, entonces vamos a
cerrar esto. No sé, están... Así es, así es. Y si es tan